Bienvenidos al canal de factor.com. En esta ocasión estaremos configurando el sistema de nóminas desde el primer uso. Ok, lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos al apartado de nómina. En este caso, el primer apartado que tenemos que ir es en la parte de catálogos. Seguidamente de entrar a la parte de catálogos, lo primero que se tiene que configurar es el tema de los registros patronales. Ok, entonces podemos darle clic y para iniciar el registro tenemos que darle al botón que dice Nuevo registro patronal. Ok, perfecto. Una vez tengamos abierto este pop-up, lo primero que se tiene que llenar es el registro patronal. Este es directamente del IMSS, es el que nos otorga el IMSS y es el que se va a utilizar. Ok, una vez tengamos registrado nuestro número de registro patronal, lo siguiente sería hacer registrar el impuesto sobre nómina. Este impuesto sobre nómina cambia según el estado en que se encuentre. Ok, en este caso tenemos que seleccionar el periodo que va a abarcar nuestra nómina. En este caso lo que hace el sistema es abarcar los por año el tipo de impuesto sobre nómina. Ok, en este caso pues selecciona ya el del año vigente y lo que nosotros tenemos que poner es el porcentaje de nómina. En este caso aquí en Quintana Roo se maneja el 4% y eso depende de cada estado de la República. Lo único que tenemos que hacer es darle a agregar. Ok, una vez tengamos agregado el impuesto sobre nómina, tendremos que registrar una prima de riesgo. Esa prima de riesgo es la que nos otorga el IMSS. Esa viene en su registro patronal. Entonces, para que no haya confusiones, lo que tenemos que registrar en el sistema, pues es desde qué periodo abarca. Desde qué periodo abarca su prima de riesgo, ya dependerá del acta de sus actividades. Ok, entonces seleccionamos la periodicidad. Seleccionamos el riesgo de puesto, esto nos otorga el IMSS, cabe aclarar, lo único que tenemos que seleccionar es la clave de riesgo y poner en este caso el porcentaje de la prima de riesgo. Este también lo otorga el IMSS, entonces lo tenemos que poner tal cual nos lo marca. Y una vez tengamos la prima de riesgo con los datos llenos, lo único que tenemos que hacer es darle a agregar. Perfecto, ya por consiguiente tenemos que agregar un salario mínimo. En este caso, los salarios mínimos pues van por años. El sistema nos deja otorgar desde años anteriores hasta años posteriores. Entonces, lo que tenemos que seleccionar es el periodo en que se va a timbrar la nómina. En este caso, seleccionaremos y pondremos el salario mínimo. Y le tenemos que dar a agregar. ¿Ok? El salario mínimo ya dependerá de la región que se encuentre, si es frontera norte o resto del país. Siempre tenemos que poner el dato del salario mínimo. Y cuando tengamos esa configuración guardada, simplemente le podemos dar a guardar. Perfecto, como ven, ya está registrado pues, el registro patronal como tal, entonces ya podemos proseguir con el siguiente punto. Ok, una vez tengamos el registro patronal realizado, el sistema nos pide que otorguemos puestos. Estos puestos, más que nada, es el tema de los puestos que van a tener sus empleados. En este caso, también hay que configurar el puesto, le damos a nuevo puesto. Y en clave, esta es una clave propia que usted va a utilizar. Puede poner ayudante, puede poner el puesto que va a desempeñar el trabajador. O también puede ponerle números. Entonces aquí es un apartado donde usted puede pues, poner lo que usted desee como tal. Entonces ponemos, por ejemplo, yo puedo poner clave C1 y este es un salario diario que se le va a otorgar al puesto. Este salario diario es el que se le va a pagar al trabajador. Si usted no tiene conocimiento de cuál es el salario diario, tenemos esta opción que es una calculadora. Entonces puede seleccionar pues cómo se le va a pagar al trabajador, si es diario, semanal, torcenal, quincenal, mensual, etcétera. Entonces podemos poner que sería un sueldo quincenal. Yo voy a poner un sueldo, por ejemplo, no sé, 20,000 pesos. Y me da un salario diario. Si yo le doy a guardar, automáticamente se me traslada ese salario diario al puesto que estoy configurando. Bien, entonces, una vez tengamos ya registrado la clave y el salario diario, únicamente ponemos la descripción. La descripción puede ser el nombre del puesto, en este caso, pues ponemos una genérica, ayudante general. Y una vez tengamos estos pasos hechos, lo que tenemos que hacer, o bueno, lo que hace el sistema es darte movimientos de puestos ya predefinidos. En este caso, lo que hace el sistema es darte puestos prestaciones predefinidas. En este caso, las cuales se integran sueldos y salarios, las retenciones de IMSS, retenciones de ICR y el subsidio para el empleo. Todas estas opciones son obligatorias para el cálculo de la nómina y para el timbrado del CFDI. Facturador le da la facilidad
de que ya viene incluida dentro del puesto. Entonces no hay necesidad de agregar o poner otra vez el sueldo. Lo único que puede agregar en este caso, pues si son percepciones, son todas las que trae el catálogo del SAT, más otras que tenemos también ya realizadas por el sistema. Entonces puede revisar el catálogo de movimientos e irlos asignando. La facilidad que tiene el facturador es que, por ejemplo, si yo quiero otorgar a un trabajador o a un puesto un movimiento en específico, yo le puedo decir desde qué día se le va a otorgar ese aumento de salario o esa percepción. Entonces ponemos la fecha, ingresamos un valor y le damos a agregar. ¿Sí? Entonces ya tenemos configurados nuestros prestaciones base más prestaciones adicionales que tenga cada trabajador. ¿Sí? Entonces usted puede revisar, tiene todo el tiempo para revisar, puede incluso editar el tema de las deducciones, puede el tema de actualizarlas, desde cuándo va a ser el inicio de la vigencia, y una vez tenga configurado todos los movimientos, lo único que tiene que hacer es darle a la opción de guardar. Perfecto, una vez ya tengamos el puesto predefinido, la opción siguiente sería dar de alta a sus empleados. Ok, en esta ocasión tenemos que darle a la sección de empleados y pues, seguidamente hay que darle a nuevo empleado. En el nuevo empleado le va a desglosar todas estas opciones. En este caso es muy importante poner el nombre del trabajador, el RFC y muy importante el código postal, porque el facturador nos da la facilidad de que el sistema valida la información contra el SAT. Entonces, una de las facilidades que tiene el facturador es que si usted está ingresando un trabajador nuevo, y no tiene el RFC completo o el código postal, el sistema detecta que no tiene esos datos y por lo tanto no le deja continuar con el guardado del trabajador. Esto sobre todo para evitar errores, sobre todo con el SAT, y que se verifique la información antes de enviar un recibo. En el apartado de empleados, usted va a tener que llenar los datos del trabajador, ya sea el nombre, RFC, código postal, CURP. La fecha de nacimiento es un dato opcional, pero igual el sistema lo puede guardar y sobre todo el número de seguridad social. Una vez tenga guardados los datos del trabajador, prosigue a guardar los datos laborales. En ese caso, facturador ofrece una clave alfanumérica para identificar al trabajador. Puede agregar desde 01, 001, como usted desee. Vamos a seguir con el llenado, con la clave. El correo electrónico del trabajador es un dato que nos pide el SAT, por lo cual es obligatorio. Entonces ponemos un correo electrónico asignado del trabajador para que el sistema le envíe directamente al trabajador su recibo de nómina. ¿Ok? Pero seguimos con el tipo de régimen. En el tipo de régimen pues están todos los que en el catálogo del SAT. Lo que tenemos que seleccionar sobre todo es que sea sueldos y salarios. Ok, el tipo de contrato es el tipo de contrato que usted firmó con su trabajador, ya sea de tiempo indeterminado o determinada, por temporada, por prueba. Entonces, el facturador le da facilidad de escoger el tipo de contrato que tiene con su trabajador. ¿Ok? Y tenemos que seleccionar el tipo de jornada, ya sea diurna, nocturna, mixta, por hora, por turnos o otra jornada. ¿Ok? En este caso, es importante señalar la fecha de ingreso del trabajador en el cual fue contratado. ¿Ok? Eso es muy importante porque el sistema detecta la fecha de ingreso del trabajador para hacer los cálculos automáticos. ¿Ok? Pero seguimos con la entidad federativa, en este caso es la del usuario, donde se encuentra, y nos preguntarán si es sindicalizado o no. En este caso, usted tiene que dar si está sindicalizado el trabajador o por lo contrario no. ¿Ok? Por lo cual aquí ya viene el tema del puesto, como ya habíamos configurado anteriormente, podemos configurarlo desde aquí, o sea, darle un puesto que ya hemos configurado, y si no lo hemos configurado, también el facturador tiene la opción de darle aquí y nos va a regresar al puesto anterior para crearle un nuevo puesto en el caso que no lo hemos hecho. ¿Ok? Seleccionamos un puesto, seleccionamos el salario diario que viene en automático junto con el puesto, se rellena la información en automático. Pero seguimos con los días a cotizar del IMSS por periodo. En este caso, facturador nos da cuatro opciones, que es a 15 días, a 15.2, a 30 y a 30.4. Aquí seleccionaremos la opción en la cual estamos realizando el cálculo del IMSS. En este caso, si será par quincenal, pues sería 15, y si sería mensual, pues 30.4.
¿Ok? Seleccionamos los días de IMSS a cotizar por el periodo y por consiguiente tenemos que poner los días SAR e Infonavit del periodo. En este caso es el número de días que va a cotizar el trabajador. Si la nómina es quincenal, por lo general ponemos 15; si la nómina es mensual, 30, etcétera. Si la nómina es semanal, pues 7. Entonces, pues seguimos con el llenado. Y en los días de descanso de la semana, este dato es opcional. Por lo general siempre es un día de descanso a la semana, entonces también lo llenamos. Y en caso de que el trabajador tenga retención de crédito de vivienda bimestral, este dato nos lo tiene que dar el trabajador. Tenemos que ingresar el importe para que el sistema detecte que el trabajador tiene un crédito activo y se le haga la descarga o, bueno, se le haga el cargo en su recibo de nómina. Entonces tenemos que poner el importe. Si no tenemos importe, se le pone cero. Y por último ponemos la nómina. ¿En qué tipo de nómina va a estar? En este caso es opcional. Podemos dejar. ¿Ok? En este caso, pues tenemos los movimientos por empleado. Como ya le había comentado anteriormente, estos movimientos vienen predefinidos por el puesto. Pero si en dado caso que usted quiera manejar más prestaciones o quitarle prestaciones, de igual manera se le puede hacer la adición desde la ventana de empleado. Entonces aquí puede darle percepción. Yo quiero darle hora extra doble. Quiero decirle desde cuándo va a tener esas horas extra doble, el número de horas y el número de días. Y le damos a agregar. En caso que no quiera la percepción, igualmente se puede configurar, se puede ir al monto, a la fecha del movimiento, y en este caso, pues si no lo quiero, le puedo dar a eliminar también. Elimino el movimiento y se desliga del trabajador. ¿Ok? Una vez hayan confirmado todos los movimientos del patrón, que sean sueldos, IMSS, premio vacacional, etcétera, lo único que tenemos que hacer es llenar la cuenta bancaria del trabajador, que esto también es opcional, es el número donde se le va a transferir el dinero y el banco. ¿Sí? Una vez tengamos todo lleno, lo único que tenemos que darle es a guardar. Como dato adicional, el sistema también cuenta con un medidor de la configuración de nómina. En este caso le podemos dar clic a porcentaje de configuración, nos va a arrojar esta pantalla en el cual nos dice hasta qué punto hemos configurado la nómina. Para que nosotros podamos tener la certeza de que esté todo configurado en el sistema, debemos de contar con un 100%. En este caso notamos que es con un 50%, pero porque aún no hemos terminado de configurar la nómina. Cuando usted termine de configurar su nómina, debe de asegurarse de que esté al 100% para que el sistema pueda generar los recibos y usted no tenga ningún problema. Por lo cual, continuamos con el finado del apartado de la nómina, que es lo que nos falta, el tema de configurar su nómina. Una vez tengamos el registro patronal, los puestos y los empleados, lo último que tenemos que configurar dentro de nuestro sistema es el apartado de la nómina. ¿Ok? El apartado de nómina nos sirve para identificar qué tipo de nómina voy a estar timbrando. Ya sea, por ejemplo, que usted tenga diferentes periodicidades de pago, ya sea semanal o quincenal, aquí es donde podemos hacer la diferenciación, incluso si tenemos nóminas ordinarias o extraordinarias. ¿Ok? Empezamos con el llenado del apartado de nóminas. En el tema de la descripción, es la descripción de la nómina que vamos a poder configurar. En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer una nómina quincenal, le pongo quincenal. ¿Ok? En el tipo de nómina, aquí podemos seleccionar si es una nómina extraordinaria o ordinaria. En este caso, seleccionaremos ordinaria y la periodicidad de pago, ya sea diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, la que usted desea o lo que se va a pagar. En este caso, seleccionaremos quincenal. En el apartado de asimilados, el sistema también tiene soporte para asimilados. En caso que se vayan a pagar asimilados, también le podemos decir al sistema, va a ser una nómina de asimilados, por lo cual lo único que tenemos que darle es clic aquí. Nos va a cambiar algunos apartados de configuración, ya que para asimilados es diferente el llenado. Ahorita lo vamos a ver. En este caso seguimos con el de una nómina normal. ¿Ok? Desactivamos el botón y nos desplega una serie de opciones. En el régimen fiscal del emisor es el régimen general en donde usted como patrón se encuentra, ya sea persona física, persona moral. En este caso debemos de poner la opción que corresponde a nuestro régimen general. En este caso ponemos Ley General de Personas Morales. En el formato de antigüedad es para seleccionar cómo quiere que se vean los datos del trabajador en la nómina, ya sean por semanas, por años, meses o días. ¿Bien? En este caso tenemos que seleccionar la sucursal desde donde se va a estar timbrando la nómina. En este caso, usted debe tener aquí sus direcciones si ya están dadas de alta sin facturado. Y en el apartado de sucursal, deberá de seleccionar de qué dirección se va a estar timbrando los recibos de nómina. En este caso, en el portal de facturador podemos tener varias direcciones de facturación. Lo que tenemos que seleccionar es el tema de la opción donde se va a estar timbrando los recibos. ¿Ok? En este caso, si vamos a tener uno nuevo, también podemos seleccionar el engrane. Nos va a dar la pestaña de sucursales.
Le podemos dar nueva sucursal y llenar los datos de la sucursal en cuestión. ¿Ok? En este caso seleccionamos la sucursal matriz. Lo siguiente que sería seleccionar es el tema de cómo se va a calcular el ICR. Facturador tiene la opción de hacer los cálculos de ICR automáticos. Lo que tenemos que decirle al sistema es qué tipo de tabla va a usar para el tema del cálculo, ya sea una retención diaria, una retención semanal, una retención decenal, quincenal, mensual o anual. ¿Ok? En este caso vamos a seleccionar la tabla de ICR quincenal y en automático nos da los días de la tabla de ICR. Este dato puede ser modificado. Puede ponerle lo que usted desee. En este caso, como son 15 días, dejamos el dato de 15 días. Por consiguiente, debemos de configurar una configuración de grabados y exentos. Tenemos una tabla predeterminada, que en este caso la podemos seleccionar, o incluso, si usted desea, puede hacer su propia configuración de grabados y exentos. Estos tipos de grabados y exentos ya vienen de acuerdo al catálogo del SAT y a las limitaciones del propio ley ICR. En este caso podemos ver el detalle de cómo están los grabados y exentos e incluso aquí podemos definir qué es lo que es grabado 100% y qué es lo que es grabado y exento y que contiene una fórmula. ¿Ok? En este caso podemos ver que el aguinaldo pues ya tiene una fórmula que es 30 días de la UMA y puede ser grabado y puede ser exento y así con todas nuestras percepciones y deducciones. Lo que fuese facturador es olvidarse de configurar uno por uno y ya le tenemos un catálogo procesado para que usted pueda usar desde el primer día de nómina. ¿Ok? En este caso ya tenemos la configuración predeterminada, la podemos seleccionar y a continuación tenemos que configurar las prestaciones. ¿Ok? En este caso es para saber cuáles configuraciones de prestaciones va a tener el trabajador. También tenemos una tabla predeterminada. Si usted desea consultarla, igual puede irse al Engane y tenemos una tabla de configuración predeterminada. Le podemos dar a ver detalle y aquí es donde podemos decir, por ejemplo, los días de aguinaldo que se le va a otorgar al trabajador, si es más de ley. En este caso, lo que lo ofrece el sistema es los cálculos en base a ley. Si usted desea dar prestaciones superiores a la ley, tendría que configurar un catálogo nuevo. En este caso, pues tenemos las prestaciones de tanto antigüedad como de aguinaldo, como el porcentaje de la prima vacacional. En este caso podemos consultar aquí los montos. Una vez tengamos nuestro catálogo de prestaciones, lo seleccionamos y tenemos que registrar el registro patronal. La ventaja de facturador es que podemos tener más de un registro patronal dentro de la misma empresa, entonces en este caso debemos de seleccionar el patrón que va a estar timbrando los recibos de nómina de esta configuración de nómina. Seleccionamos el tema de registro patronal. ¿Ok? Y por último tenemos que agregar los empleados de la nómina a la cual va a estar asignada el timbrado de la nómina quincenal. En este caso, seleccionaremos los empleados. En este caso, en el apartado de empleado, nos va a desglosar todos los empleados que hemos dado de alta desde el registro de empleados. Únicamente tenemos que seleccionar al empleado y darle a agregar. Y cuando tengamos terminada esta configuración, lo último que tenemos que agregar es darle a guardar. Y ya si ya tenemos configurado el tema de la nómina que se va a usar y que se va a timbrar. En este caso, como les comenté, también tenemos el esquema de asimilados. Si hacemos la configuración de asimilados, tenemos que dar al botón, se nos va a activar para rellenar los demás datos de asimilados, que en este caso lo único que tenemos que llenar es el régimen fiscal, la sucursal donde se va a estar timbrando la nómina y el tipo de tabla ICR que se va a usar, ya sea quincenal, mensual, semanal. Y por último, tenemos que agregar el empleado a la nómina. Esos son los únicos datos que se tienen que llenar cuando se selecciona el esquema de asimilados. También Facturador lo que hace es las opciones para que sea más fácil para el usuario y pueda seleccionar la opción adecuada. En este caso le damos a guardar y se nos va a guardar el tipo de nómina que hemos seleccionado. En caso que desee más tipos de nómina, también puede entrar al apartado y configurarlos como le hemos mostrado anteriormente.